Hola, Dios te bendiga. Hay una enseñanza que quiero compartir el día de hoy que he titulado El mal que hacemos regresa en nuestra contra y está basado en pasajes de Segunda de Samuel 12, capítulo 16 también y Primera de Reyes capítulo 2, unos versos. Que sea el Espíritu Santo de Dios guiando esta enseñanza, este mensaje, esta pequeña impartición de la palabra y que pueda ser de edificación para todos nosotros. En el nombre de Jesucristo, que así sea, Padre Celestial. Amén. Bueno, todos conocemos la historia del rey David cuando pecó con Betsabé, que era una mujer casada con Urías, uno del ejército del rey David. Pecó con ella porque la codició. Y pues luego eso desencadenó que ella quedara embarazada y que el rey David maquinara un plan para que primeramente pues ese hijo pasara como a ser de Urías, pero ese plan no se dio, entonces tuvo que hacer otras maquinaciones malvadas, por decirlo de esta forma, ¿sí? En contra de la voluntad de Dios. Y finalmente envía a Urías a la batalla, lo pone en frente de guerra y Urías muere. Y así el pecado de David con Betsabé a los ojos de Urías no fue reconocido, pero Urías muere y pues David tiene que asumir las consecuencias de esto. Dios le envía al profeta Natán y el profeta Natán vemos en Segunda de Samuel capítulo 12, versículos de 10 al 14. Voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice la palabra de Dios. Natán hablando al rey David, pero ahora, por haberte burlado de mí, hablando en nombre de Dios, y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. David le dijo a Natán, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Natán le respondió, por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir. Versículo 14, pero por haberte burlado de él, es decir, de Dios, no vivirá el hijo que tuviste con Betsabé. Entonces Dios le envía al profeta Natán para confrontar a David con su pecado. David reconoce su pecado, tiene un arrepentimiento, Dios le perdona, pero por medio del mismo profeta Natán le dice todas las consecuencias que van a venir por causa de ese pecado. Es decir, por más que David fuera un ungido por Dios, no estaba exento de que sufriera las consecuencias de su pecado. Es decir, una persona ungida no está exenta de ser juzgada de la misma forma que una persona que no lo es. Es decir, Dios es justo con todos. ¿Sí? Sabemos que el corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios y por ello él tuvo un arrepentimiento. De corazón le dolió haber pecado contra Dios. Entonces se arrepintió y pues Dios tuvo misericordia de él, como le dice ahí, concediéndole la vida. ¿Sí? Pero pues obviamente cuando vemos en la palabra de Dios todas las consecuencias que Dios le habló a David a través del profeta Natán, todas se cumplieron. El hijo Absalón se levantó en contra de David para tomar el reinado, una hija de David fue violada, el hijo que engendró con Betsabé en adulterio, en pecado, falleció al nacer. Y bueno, todo se cumplió lo que Dios habló a través del profeta Natán. Toda la palabra de Dios se cumple, no dejará de cumplirse. Entonces vamos ahora a 2 de Samuel 16, donde David huye de Absalón, tiempo después de que el profeta le dice estas palabras, consecuencias de su pecado. Se cumple la parte y se levanta su hijo Absalón en contra de su propio padre, el rey David, para tomar el reino a la fuerza. David sale huyendo de Jerusalén con todos sus soldados, su ejército, por decirlo de una forma, sus siervos, y va por el desierto, va camino a huir de Jerusalén. Y vemos aquí en el versículo 5 al 14 lo que dice la palabra de Dios. Cuando el rey David llegó
Abaurín salió a su encuentro Simí. En otras versiones le llaman Simeí o Simí. Aquí en este caso le llaman Simí, hijo de Gerá, que era pariente de Saúl. Simí o Simeí empezó a arrojarle piedras a David y a los guardias que lo rodeaban. Además insultaba a David y le decía: vete de aquí, asesino malvado. Tú querías ser rey y por eso mataste a los parientes de Saúl, pero ahora Dios te está castigando. Qué bueno que ahora el rey es tu hijo Absalón. Eso te mereces por asesino. Abisai, hijo de Zeruiá, le dijo al rey: ¿por qué permite su majestad que este inútil lo ofenda? Déjeme usted ir a cortarle la cabeza. Un siervo del rey David le dice que no permita que este Simeí o Simí lo maldiga, sino que él va a defenderlo cortándole la cabeza. Pero el rey David le dice: no te metas en mis asuntos. Tal vez Dios lo mandó a maldecirme. Si es así, nosotros no somos nadie para impedírselo. Enseguida David le dijo a Abisai y a todos sus sirvientes: déjenlo que me ofenda todo lo que quiera, pues Dios se lo ha ordenado hacerlo. Si hasta mi propio hijo quiere matarme, con más razón lo hará este hombre de la tribu de Benjamín. Versículo 12 dice: pero cuando Dios vea lo mucho que estoy sufriendo, tal vez me envíe bendiciones y no maldiciones. Versículo 13. David y su gente siguieron caminando, pero desde el otro lado del cerro, Simí o Simeí lo seguía maldiciendo, arrojándole piedras y levantando polvo. Verso 14. Cuando David y toda su gente llegaron al río Jordán, se quedaron a descansar allí, pues estaban muy cansados. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Primeramente, David sabía que él estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Por esto David dice: si Dios lo mandó a maldecirme, déjenlo que me maldiga. Es decir, David estaba entendiendo que estaba en un proceso donde Dios estaba tratando con él las consecuencias de su pecado. Por eso David no se defendió, por eso David dejó que, como quien dice, Dios está en su santo trono sentado gobernando, Él tiene el control de todo lo que pasa y Dios mismo está permitiendo esto que está sucediendo en este momento con un propósito, y es cumplir su palabra que habló a través de Natán, donde vendrían consecuencias de mi pecado. David no se defendió e impidió que sus siervos también hicieran lo mismo, es decir, se mantuvieran sin tomar la justicia en su mano en contra de este varón, Simí o Simeí. Entonces, por un lado vemos eso, el corazón de David, sujeto y obediente a Dios, pero también vemos que David siguió su camino, es decir, con el entendimiento que él tenía de lo que estaba pasando, sabiendo que si eso estaba sucediendo era una consecuencia de sus acciones, entonces él debía continuar su camino y no dejarse afectar por ello, poniendo todo en las manos de Dios. Asimismo, él dice que Dios, al ver su aflicción, porque ciertamente que él supiera que estaba sufriendo las consecuencias de su pecado no quiere decir que no sintiera en sus emociones dolor, aflicción. Él estaba muy afligido primeramente por lo de su hijo Absalón, que se levantó contra él. Ahora estas maldiciones, esta vergüenza pública, puesto que este varón lo estaba maldiciendo delante de todo el mundo. Era algo público. Entonces él estaba afligido en gran manera por todo lo que estaba pasando en su vida. Él estaba emocionalmente afectado, pero aún así él siguió su camino sin dejar que esto lo detuviera, lo estancara o lo afectara. Y allí vemos también otra enseñanza que Dios nos da. Cuando nosotros sabemos que estamos en un proceso, que Dios está obrando en nuestra vida, que estamos sufriendo consecuencias de nuestras decisiones, de nuestras acciones, lo sabemos porque conocemos la palabra de Dios y sabemos que quizás hemos hecho cosas que no han sido del agrado o la voluntad de Dios, entonces nosotros estamos aceptando con humildad de corazón lo que nos está pasando, porque entendemos que Dios es un Dios justo, pero al mismo tiempo de misericordia. Dios nos da la oportunidad de restaurarnos, de corregir nuestros errores, pero también para que se cumpla su palabra,
pues tenemos que sufrir las consecuencias de nuestras acciones para que haya temor de Dios en nuestro corazón y para que conozcamos que Dios cumple su palabra y que Dios es un Dios justo, pero misericordioso al mismo tiempo. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? El pecado trae consecuencias, sea un ungido, un siervo de Dios o un creyente normal o aún una persona que no cree en Dios. Las consecuencias del pecado se sufren, se pagan, se viven. Esto independiente de la persona que sea. Segundo, saber que cuando Dios permite que sucedan cosas, hay un propósito, sea el que sea. Tercero, saber que Dios está en control, que si me hacen mal sin causa o aún con causa, si me atacan, yo no voy a devolver con un mal, yo no voy a pagar mal con mal. Yo lo que voy a hacer es lo que la palabra de Dios me manda hacer, que es vencer con el bien el mal. Si me están haciendo un mal, entonces yo, como dice Jesús, yo dejo la causa a aquel que juzga justamente. Yo entrego lo que estoy viviendo, sea una injusticia o sea una situación difícil como consecuencia de mi pecado. Yo todo lo pongo en manos de Dios, pero mi comportamiento, mi actitud y mi corazón han de ser conforme a la voluntad de Dios. Es decir, confiando en Dios, esperando en Él y haciendo obediencia a la palabra de Dios en mi comportamiento, en mis palabras, en mis actitudes, en mis acciones. Entonces lo dejamos todo en manos de Dios y la otra enseñanza de este pasaje es que seguimos avanzando. No podemos estancarnos porque me hicieron mal, porque me maldijeron, porque me insultaron, porque se levantaron contra mí. No, hay que seguir avanzando. El hijo Absalón se levantó contra David, David siguió su camino. Simeí o Simí estaba maldiciendo a David públicamente. David tomó la actitud de seguir avanzando. Él no se detuvo, él siguió su camino. Y vamos por último a Primera de Reyes capítulo 2, versículos del 36 al 46. Aquí en este pasaje ya vemos que está reinando Salomón, es decir, David ya murió, el rey David ya muere, sucede el reino o el trono es heredado a su hijo Salomón por orden de Dios. Y estando ya Salomón en el reino, entonces dice que manda llamar a Simí, verso 36, Primera de Reyes 2, y dice, luego Salomón mandó llamar a Simí o Simeí y le dijo, construye una casa para ti en Jerusalén y vive allí, no salgas a ningún lado, porque si sales y cruzas el arroyo de Cedrón, ten la seguridad de que vas a morir y yo no respondo por tu muerte. Aquí le está hablando Salomón al varón que maldijo, que le tiró piedras a su padre, el rey David. Le dice que construya una casa y que no puede salir de esa casa, es decir, lo manda como a un exilio, pero pues a vivir dignamente, por decirlo así, en una casa. Simí le contestó al rey, o Simeí, está bien, haré lo que ha ordenado su majestad, es decir, aceptó la voluntad del rey Salomón. Dice que Simí vivió en Jerusalén 3 años, pero un día se vio obligado a ir a Gat en busca de 2 esclavos que se le habían escapado. Estaban con Aquis, hijo de Macá, rey de Gat. Cuando Simí volvía de Gat montando en su burro y con sus 2 esclavos, Salomón se enteró, entonces lo mandó llamar y le dijo, yo te advertí que no debías salir de Jerusalén y que si lo hacías ibas a morir. Tú estuviste de acuerdo y me juraste por Dios que obedecerías. ¿Por qué no cumpliste tu juramento ni seguiste las órdenes que te di? Acuérdate de todo el daño que le hiciste a mi padre, el rey David. Ahora Dios te va a hacer sufrir como hiciste sufrir a mi padre. Verso 45. En cambio a mí me va a bendecir y a los descendientes de mi padre reinarán para siempre. Verso 46. Después el rey le ordenó a Benaías que matara a Simí o a Simeí. De esta manera Salomón tomó completo control de su reino. ¿Qué vemos aquí? El hombre que maldijo al rey David, David nunca tomó represalias contra él, es decir, David muere
y no se nombra a Simeí como recibiendo las consecuencias de eso que hizo. Porque que Dios estuviera permitiendo la situación no quiere decir que se agradara a Dios de aquello, por cuanto ciertamente estaba pecando contra un ungido de Dios, estaba pecando haciendo cosas que no son del agrado de Dios, estaba maldiciendo al rey, estaba tirando piedras contra el rey. Entonces quiere decir que Simeí, aunque Dios lo permitiera, que pasaran estas cosas en la vida de David y que él hiciera esto, no quiere decir que fuera la voluntad de Dios o que no fuera un pecado. Entonces vemos que lo que Simeí o Simí había hecho con David no era del agrado de Dios y por lo tanto también en algún momento de su vida iba a tener consecuencias, porque como le puse de título a este mensaje, el mal que hacemos regresa en nuestra contra. Simeí fue tratado con gracia por parte de Salomón, es decir, Salomón no vengó a su padre, el rey David, por aquello que este varón hizo contra él. Salomón lo sabía, pues lo está mencionando, le está diciendo, tú hiciste mal contra mi padre y mi padre sufrió por ello, ¿sí? Sufrió vergüenza, sufrió aflicción, pero David no tomó justicia y Salomón tampoco lo hizo, porque perfectamente apenas fue rey pudo decir voy a vengarme de los que hicieron mal a mi padre, pero no lo hizo así. Al contrario, usó misericordia y le permitió vivir, pero bajo ciertas condiciones. Entonces, al rebelarse, por decirlo de una forma, Simeí o Simí desobedeció el mandato del rey, el acuerdo que habían hecho, porque vemos en la misma palabra que él estuvo de acuerdo y aceptó lo que se le había impuesto. Entonces, al él desobedecer, él sabía que estaba arriesgándose a morir. Aún así hizo desobediencia y pues las consecuencias llegaron. Entonces murió. El rey Salomón pues ordenó a que le mataran, pero como le había dicho David desde un principio, si tú desobedeces, tu muerte no será culpa mía o no vendrá sobre mi cabeza, sino sobre tu misma cabeza. Es decir, será tu misma culpa o responsabilidad, por cuanto estás tomando la decisión de desobedecer conscientemente, ¿ok? Sabiendo las consecuencias. Entonces, vemos a un Simeí que hizo mal contra el rey David. Vemos a un Simeí que recibió gracia y misericordia, se le concedió su vida. No recibió mal por mal a lo que él hizo, sino que realmente al desobedecer o al rebelarse contra esa gracia recibida, entonces sufrió las consecuencias con su propia vida y murió. Así que lo que vemos aquí es que el mal que hacemos, sin duda alguna, va a tener consecuencias y la desobediencia a Dios va a traer consecuencias también a nuestras vidas. Este varón hizo un mal contra el rey David y en algún momento de su vida tuvo que sufrir las consecuencias de ese pecado. Entonces, hacemos un repaso de lo que el Señor nos ha enseñado hoy. Primero, que no nos defendamos, no tomemos justicia por nuestra mano, pongamos todas las cosas en manos de Dios. Si nos hacen mal, vamos a obrar como la palabra de Dios nos manda, que es venciendo el mal con el bien. Vamos a dejar todo en manos de Dios, sabiendo que Él está en control, que el mal que nosotros hacemos Dios lo ve, así como vio lo que hizo David y le envió al profeta y hubo consecuencias, pero también Dios vio el mal que le hicieron a David. Entonces, el mal que nosotros hacemos, Dios lo ve y nos va a dar unas consecuencias, pero también el mal que hacen en contra nuestra, justa o injustamente, en la forma que sea, Dios también lo está viendo. Los padecimientos, los sufrimientos y nuestras aflicciones, Dios las ve y en algún momento esas personas que están obrando en nuestra contra, haciéndonos el mal, Dios tratará con ellas. No nos corresponde a nosotros hacer justicia por nuestra mano. Nos corresponde seguir avanzando en el camino que Dios tiene para nosotros, guiados, dirigidos por Dios, por su Santo Espíritu,
para que podamos cumplir ese llamamiento, ese propósito de Dios en nuestras vidas y saber que todo es supervisado por Dios, que Él está en control y que Él dará a cada quien conforme a sus acciones. Y nos corresponde a nosotros hacer el bien, obedecerle en todo, tener temor de Él, amarle y seguir avanzando en este camino que Él nos ha trazado. Que Dios te bendiga grandemente y que esta palabra sea de edificación para tu vida, así como lo ha sido en la mía. Dios te bendiga.